Hebreos capítulo 6, versos 4, 5 y 6. Dice así la palabra: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo a sí mismos al Hijo, para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Bueno, este pasaje, acá cuando dice es imposible, los que una vez fueron iluminados, tuvieron el entendimiento, y dice, gustaron del don celestial y fueron partícipes del hecho del Espíritu Santo. Acá está hablando de personas que ya creyeron en el camino, que aceptaron a Jesucristo, que discernieron que es el Mesías, que lo aceptaron como Salvador, que creyeron que había salvación en Cristo Jesús. Entonces dice, probaron el poder celestial, dice, gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes. Personas creyentes, personas que creyeron, judíos que aceptaron o tuvieron la fe en Jesucristo, en el Mesías, y dice, y asimismo gustaron de la palabra y de los poderes del siglo venidero. Vemos acá como lo describe también, de la palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, diciendo, probaron de esa esencia que fue derramada en la cruz. Y ese poder del siglo venidero habla de sentir la presencia de Dios. Eso es liberación, eso es salvación. De diferentes formas lo presenta, pero la cuestión que está hablando de salvación. Y dice, y recayeron, dice acá, sean renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. A ver, ¿qué vamos a sacar de esto? Porque parece inentendible muchas veces, pero está hablando de personas que ya probaron, que fueron convertidas, que probaron del poder de Dios, que fueron libertadas, que fueron salvas, que creyeron, dice, y recayeron, en el sentido que se desviaron, otra vez dice, sean renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo al Hijo de Dios. Entonces, a ver, saquemos una cosa acá. En el tiempo de la ley se presentaba sacrificio, ¿no? Por los pecados. Y se presentaban una vez al año y era continuamente, ¿para qué? Para expiar los pecados del pueblo. Entonces se hacía el sacrificio de la víctima. Entonces esto quería decir renovación, otra vez, renovás el perdón de Dios. Pero acá dice, es imposible, si vos fuiste iluminado, si vos gustaste o comprobaste el poder de Dios, si vos aceptaste al Cristo como Salvador, y dice, y recaíste, pero ya experimentaste, recaíste, tuviste una caída, otra vez se ha renovado para arrepentimiento. Entonces, en este sentido entendemos que Cristo fue crucificado una sola vez y para siempre. Entonces, ya no perdemos la salvación. Ya una vez que vos tenés la nueva creación, la nueva criatura, si caes en pecado, tenés que pedir perdón simplemente, pero ya sos hijo de Dios, no podés perder la salvación. Esto está diciendo acá la palabra. Entonces dice, recayeron y sean renovados otra vez para arrepentimiento. En la ley se renovaba para el arrepentimiento porque se hacía continuamente ese sacrificio. Pero con Cristo es una sola vez y para siempre. Entonces, sos hijo de Dios y podés ser hijo obediente o hijo desobediente, pero sos hijo. Esa condición nadie te la saca. Entonces hay salvación ahí y dice, es imposible que pierda esa salvación. Es imposible que vos que fuiste iluminado, vos que comprobaste el poder del Señor y caes de nuevo, otra vez te tiene que renovar para arrepentimiento. Renovar en el sentido de volver a aceptar a Cristo. Porque muchos creen eso. En el sentido que, a ver, caían en pecado y vos le preguntás a una persona que no tiene doctrina, no tiene formación, ¿vos sos creyente? No, antes eras creyente, antes era hijo de Dios, pero después caí en pecado, me aparté del camino. Dice, era creyente, era hijo de Dios. No, seguís siendo. Lo que pasa es que caes en pecado
pero nadie te quita la condición de hijo. Y vamos a apoyarnos en las palabras. Efesios 2:8. Efesios 2:8. Esto para entender que somos salvos por gracia, es un regalo que tenemos de parte del Señor. Dice así: por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Esto no es de vosotros. La salvación no proviene de vosotros. O sea, ustedes no pueden hacer un esfuerzo mediante la ley para ganar salvación. No es por obra para que nadie se gloríe, dice la palabra, sino que es don de Dios. Es un regalo de Dios la salvación. ¿Y por qué es un regalo? Porque nosotros reconocemos que somos pecadores, pero no hicimos ni un merecimiento para ganar esa condición o ese título de hijo. Entonces la salvación nos regala por reconocer que somos pecadores. Entonces en esa condición, viéndonos incapaces, viéndonos, incompetentes en poder cumplir la palabra del Señor, en el sentido que la ley no la puedo cumplir porque la ley me muestra la perfección de Dios y es santa, pero yo soy carnal vendido al pecado. Y en este sentido, dice acá la palabra, por gracia habéis sido salvos. ¿Y gracia qué quiere decir? Regalo inmerecido o regalo por lo cual no hicimos merecimiento. No merecíamos o no hicimos los merecimientos de las obras de la ley. Pero ¿qué pasa? Dice acá la palabra, por medio de la fe. ¿La fe en quién? La fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo. Su sacrificio me salva, me redime de pecado, me liberta de la opresión de la carga, me cambia la vida. Entonces dice acá la palabra, y esto no es de vosotros, no es porque vos lo ganaste, no es porque vos lo merecés, sino que vos tenés que reconocer tu condición para recibir este regalo de Dios. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Entonces dice acá la palabra, Hebreos 10:26, para apoyarnos también en otro versículo. Entonces, las obras de la ley son obras muertas, obras que no me pueden redimir, que no me pueden cambiar, porque el mismo pecado va permaneciendo, pero el único que me da salvación es la fe en Jesucristo. Entonces, vemos ahí que nosotros solamente tenemos que reconocer la condición de que somos pecadores, como dijo Jesucristo, que Él vino a perdonar a los pecadores. Y esto es arrepentimiento para perdón de pecados, este camino. Entonces vemos que nosotros nos arrepentimos y recibimos la condición de hijo. Dice acá la palabra, o sea, la salvación. Dice Hebreos 10:26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados. Si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ese conocimiento de la verdad, ¿qué está diciendo? De Jesucristo. Y ese pecar voluntariamente habla de la incredulidad, porque conocés la verdad, se te presenta la verdad, y si vos no crees, estás pecando, estás errando el camino. Y dice, ya no quedan más sacrificios por los pecados. Entonces, vemos acá la palabra. A ver, ¿qué sacrificio me puede salvar? Esto está diciendo. Ningún sacrificio de la ley, ningún cordero, ningún animal sacrificado me puede dar salvación. Porque lo que está diciendo acá la palabra es que se presentó el mensaje de Jesucristo. Pero si nosotros tenemos incredulidad, o en este caso los judíos, porque acá está hablando de los hebreos, tuvieron la incredulidad, ya no quedan sacrificios por los pecados. Hay una forma de explicar también que, por ejemplo, lo dicen así, es que Cristo, el sacrificio de Cristo fue el último, el definitivo, no hay otro sacrificio atrás de esto. Pero también se puede dar la explicación en que ya no quedan sacrificios por los pecados. ¿Por qué? Porque ningún sacrificio de la ley puede quitar el pecado. Entonces no sirve. Eso está mostrando, no sirve, no puede salvar. Ningún animal, ningún cordero puede hacer nada por nosotros, porque Cristo es el sacrificio completo por la cual recibimos la salvación. Entonces, ¿qué se le puede ofrecer al Señor? Como dice David, no quiere sacrificio que yo lo daría, sino el corazón contrito y humillado, porque nosotros, o los
judíos, mediante el entendimiento de la ley, ofrecían los sacrificios, queriendo agradar a Dios. Pero era una figura del Cristo. Pero dice, no quiere esa clase de sacrificio religioso, sino lo que quiere es mi alma, mi pensamiento, mi corazón. Entonces, eso es lo que exige. Entonces, vemos que cuando hay una entrega de nuestra vida para hacer la voluntad del Señor, es lo que quiere de nosotros el Señor. ¿Para qué? Para moldear, para que prediquemos la palabra, para que se vea la gloria de Dios en nuestra vida, la liberación, el perdón de Dios, la salvación, la condición de hijo de Dios, en el sentido que tengo que sentir el gozo, la paz, la alegría, la paciencia. Se tiene que ver la gloria de Dios reflejada en el Hijo de Dios. Entonces eso es lo que quiere el Señor. Y como dice acá la palabra, dice 10:27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, en este sentido está hablando, ya no quedan más sacrificios por los pecados, ya no sirve ningún tipo de sacrificio de la ley. Entonces, ¿por qué? Por la incredulidad que tuvieron. Entonces no les sirve esa clase de sacrificio. Hasta ese tiempo les servía, estaba diciendo, pero ahora ya no quedan sacrificios por los pecados. Cuando se presenta la verdad y tenés incredulidad, no te sirve ninguna clase de sacrificio que se presentaba en la ley. Y dice, lo que te queda es una horrenda expectación de juicio, hervor de fuego, dice, que ha de devorar a los adversarios. O sea, está mostrando la condena para los que escucharon y no creyeron. En este caso judíos, porque se le predicó la verdad y Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, el que en mí cree no va a tener condenación. Entonces va a ser salvo, esa liberación. Entonces, el que no cree es condenado, dice la palabra. Entonces, vemos que para le queda el juicio en el sentido de que no va a ser libertado del pecado, del sufrimiento. Entonces, vino Jesucristo ¿para qué? Para presentarse y para uno darle liberación al que cree de sus tormentos, de su vida miserable, de su vida infeliz, y otro que escucha y no lo acepta, no lo cree, quiere presentar sacrificios por los pecados, por merecimiento, entonces no va a ser libertado, no va a encontrar la paz, sino lo que va a sentir es el tormento. ¿Por qué? Porque no cree en esa palabra presentada para libertar del pecado, entonces sigue en la misma condición. El que no cree ya ha sido condenado, y nosotros, la humanidad estuvieron hasta ese tiempo, estuvo muerta en delito y pecado, y se le presenta a Cristo, ¿para qué? Para libertar a la humanidad de ese sufrimiento. Y vemos que los que creyeron fueron libertados, pero los que no creyeron siguieron en esa condición, condena eterna. ¿Por qué? Porque cuando ya hay incredulidad, esa condena va a seguir eternamente, salvo que uno la corte, salvo que uno pida perdón, salvo que haya arrepentimiento. Entonces ahí viene el Cristo y te liberta. Y dice acá la palabra 10:28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y dice en el 29, cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y que tuviera por inmunda la sangre del pacto. Dice, ¿cuánto más castigo? Si para ellos vemos que en la ley eran condenados, dice, el que viola la ley de Moisés tiene condenación, muere irremisiblemente, ¿cuánto más pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? O sea, rechace al Cristo y tuviere por inmunda la sangre del pacto, por inmundo su sacrificio, por decir, no, murió un malhechor ahí, no es el Cristo, de ninguna manera. Entonces rechaza ese sacrificio de Cristo, entonces viene la condenación, y la condenación es el mismo tormento. Esto es lo que está diciendo acá la palabra, la misma separación de Dios. Esto es lo que lo aclara. Y dice acá la palabra también en 6:7 de Hebreos, continuando 6:7 de Hebreos y 8 también dice, porque la tierra bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos,
abrojo, es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Vemos cómo hace una comparación, en el sentido del que recibe y el que no recibe. En este caso, dice, la lluvia cae muchas veces sobre la tierra. Cae permanentemente. Y permanentemente ellos tenían la voz de los profetas, que venían profetizando en el nombre de Dios. Entonces le abraban el sacrificio, y como dice acá la palabra, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Recibe bendición de Dios. Pero el que labra la tierra, y vemos que la palabra misma lo dice, labrar, dice que tenemos que labrar la tierra, hará campo y no sembré entre espinos, dice la palabra en Jeremías. Y dice así la palabra, pero el que produce espino es reprobada, dice acá la palabra, es reprobada y está próxima a ser maldecido. Entonces, los que produjeron espino, ¿quiénes fueron? Los mismos judíos que no creyeron, fariseos, saduceos, y todos los que siguieron esa línea fueron como los espinos y abrojos que fueron reprobados, y dice, está próxima a ser maldecida. Y en este sentido le habla la venida de Cristo, y dice, próximo a estar maldecida. ¿Qué está hablando? Cuando se cumplió el pacto de Cristo, la crucifixión, ellos tuvieron separación de Dios, no tuvieron unión espiritual con Dios. Jesucristo dijo, iré y prepararé morada, y vendré y os tomaré de mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero ahí no entraron los fariseos, los saduceos, no entraron los que rechazaron el sacrificio de Cristo. Y en este sentido nos habla Santiago 5:7 con respecto a los que labran la tierra, que reciben la bendición de Dios. La lluvia cae, pero la cuestión es creer, la cuestión es aceptar, la cuestión es pedir perdón, la cuestión es reconocer que necesitamos la lluvia, necesitamos la bendición, que necesitamos del Salvador, en cuestión de enseñanza para nosotros estamos hablando, pero para los judíos tuvieron la oportunidad, los que aceptaron recibieron la bendición de Dios. Y dice acá la palabra 5:7 de Santiago, por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirá cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente hasta que recibe la lluvia, la temprana y la tardía. Vemos, como dice acá la palabra, sed paciente hasta la venida del Señor. ¿Cuál era la venida del Señor? Jesucristo. Esa es la venida del Señor, la venida del Mesías. ¿Qué dice en Hebreos? En su primera venida, ¿cómo se manifestó? Con relación con el pecado. Trataba con el hombre, estando en condición de pecado, porque la humanidad estaba bajo condenación, en su naturaleza, vemos. Y dice, y en su segunda venida se manifestará sin relación con el pecado. Entonces, si no hay arrepentimiento, no puede tener relación con Dios. Entonces, en ese sentido, es la venida del Señor. Y como dice la palabra, hasta la venida del Señor, dice, mirad cómo el labrador espera de precioso fruto. Espera el que está labrando. Y ellos esperaban la salvación, esperaban al Mesías. Mientras tanto, iban depositando su fe en Dios, haciendo los sacrificios, pero un sacrificio no con un corazón sucio, porque había un cierto arrepentimiento esperando, sinceridad ahí, presentando, pero no le daba salvación ese sacrificio. Y había otros que presentaban sacrificio, pero de ningún modo podían recibir salvación. ¿Por qué? Porque lo hacían con un corazón sucio. Entonces, cuando se presenta el Señor, entonces vemos que se presenta también la incredulidad. ¿Por qué? Porque está ese corazón sucio, le impedía ver que Cristo era el Mesías. Esa mezquindad de pecado. Entonces tuvieron ese rechazo. En cambio, vemos como otros que lo hacían sinceramente, esos sacrificios de la ley, aunque no le da salvación, pero cuando vino el Cristo, era como simbolizaban las 5 vírgenes que eran prudentes, que esperaban. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando vino
el prometido, creo como le dice en esa versión, dice que ahí viene el novio, entonces ellas estaban preparadas. En cambio las insensatas no recibieron, porque mientras fueron a comprar el aceite, al no estar preparado, ¿qué pasa? Perdieron la oportunidad, y ese aceite representaba la misma presencia de Dios. ¿Por qué no había? Porque reinaba el pecado. Entonces esto nos está mostrando, cuando no hay limpieza de pecado no vas a poder discernir nunca lo que es parte de Dios. Esto nos enseña para nosotros, nunca. En cambio, cuando hay limpieza de pecado, vas a ver tu condición y vas a discernir la voz de Dios, lo que viene de parte de Dios. Y dice así la palabra: mirá cómo el labrador espera el precioso fruto, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Entonces, la lluvia temprana, como habíamos enseñado la vez pasada, la lluvia temprana representaba la primera lluvia que caía para ablandar la tierra, preparaba el barbecho para que se pueda sembrar. Y esa primera lluvia, cuando va cayendo, no solamente de una lluvia está hablando, sino las primeras, en ese sentido, iba ablandando la tierra e iban permitiendo el crecimiento de esa plantita. Y como dice acá la palabra, y la tardía ¿para qué era? Para dar el fruto que se necesitaba, ese fruto pero en abundancia, para que madure el fruto totalmente. Entonces, así también, hermano, para nosotros, en este sentido nos habla la palabra, que tenemos que trabajar y tenemos que ser pacientes, labrar la tierra, esperar la lluvia, pero la lluvia no es una, las lluvias son varias y tienen que ser continuas. O sea, las primeras, y después hay un impas, que sería que no llueve, que sería que el Señor hace un trato con nosotros, hay un proceso, pero después, a medida que nos vamos arrepintiendo, vienen las últimas lluvias, las que terminan de madurar, y eso es lo que nos va a dar el fruto, los resultados. Y esto es lo que tenemos que recibir, varias lluvias, ¿para qué? Para que nosotros tengamos los frutos. Entonces, en ese sentido tenemos también que trabajar muchas veces el pecado, porque muchas veces no queremos recibir la lluvia que cae de parte de Dios, que representa la palabra. Hay incredulidad, hay desacuerdo, hay descontento, y por supuesto que va a haber descontento, porque la disciplina duele al presente ese, pero después te vas a dar cuenta que es provechoso. Vas considerando, aunque te vayas con un enojo, con un desacuerdo, vas considerando, y si, bueno, si tal vez puede pasar que el instrumento a veces se puede equivocar, puede pasar, el hombre es falible también, y tenemos que entender esto, porque la misma palabra dice: desechar lo malo y retener lo bueno. Entonces la palabra está, y nosotros tenemos que desechar lo malo, pero ¿cuándo vamos a desechar lo malo? ¿O cómo tenemos que desechar lo malo? Pidiendo perdón en el sentido, ahí vamos a tener discernimiento, y Señor, haceme desechar lo malo, primeramente mi incredulidad, segundo mi enojo, y tercero, si hay un error, Señor, también que yo sea paciente y que pueda entender que también el instrumento es un hombre, que es falible. Entonces en eso tenemos que trabajar, porque perdemos los estribos, perdemos la paciencia, nos ponemos intolerantes, y en este sentido tenemos que trabajar esos pecados. Y dice: siendo paciente hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Y todas las bendiciones van a venir después. Van a venir. Esa lluvia representa la bendición de Dios para nosotros. ¿Queremos bendiciones? Está en la palabra. Por eso, a pesar también que representa a la palabra, es la bendición de Dios. Porque la palabra trae bendición, trae conocimiento de nuestro pecado. Entonces, discernimiento, y en eso tenemos que trabajar bastante. Y dice así la palabra, en 2 de Timoteo 2:6, dice esto: el labrador que trabaja, o el labrador para participar de sus frutos, de los frutos, debe trabajar, ¿qué? Primero es trabajar y después participar. Entonces, recibimos la lluvia para que tengamos frutos. Señor, perdóname, que lo reciba, porque lo único que me va a llevar a obtener los frutos son las lluvias, y si yo no recibo la palabra, ¿cómo pretendo obtener fruto? Entonces,
Meditemos un poquito en nuestra condición, que primeramente está el instrumento y después están los que son instruidos. El que está instruido nunca va a tener mayor discernimiento que el instrumento, aunque el instrumento tenga equivocación, aunque el instrumento no tenga mucho conocimiento, pero siempre en su experiencia, en su relación con Dios, va a ser superior a uno que está escuchando. Siempre. Siempre. Una persona que escucha no puede aconsejar, en este sentido lo hablo, no puede aconsejar a un instrumento. El instrumento recibe la voz de Dios, y si no recibe la voz de Dios, a su tiempo el Señor también lo saca si es mal instrumento. Pero entendamos que la oportunidad, y en esto entendemos una cosita: Dios pone reyes y saca reyes. Mientras tanto el rey gobierna. Y el rey en un momento lo puede hacer mal, pero le está dando oportunidad al Señor. Y mientras tanto tiene todo el respaldo del Señor. ¿Por qué? Porque es instrumento. Tiene todo el respaldo, porque le dio tiempo. Es como decir, entrar a la cancha y hacer lo que vos sabés, más o menos como se habla en el lenguaje futbolero. Y el Señor le da el respaldo, pero después si lo hace mal, rendirá cuenta, saca, pondrá otro. Y como digo, también puede pasar, ¿no?, que nos da un tiempo de oportunidad, pero yo digo, cuando perdemos la presencia, nos bajamos solos. Uno se baja solo. Cuando pierde la presencia, ya no tiene ánimo de predicar. A otros les pasa al revés, pueden predicar 100 años y como tiene señorío o es religioso simplemente, va luchando y no le estorba el pecado. Va ejecutando el juicio de Dios, entonces lo tiene que tratar por otro lado. Pero hay personas que se bajan solas. Yo me tomo estas revelaciones. Hay personas, por ejemplo, decían en una revelación, nadie te bajó. Dice, ¿quién te bajó? Por ejemplo, cuando dicen por algunos instrumentos. El Señor no te bajó. Sí, pero si perdés la presencia del Señor, te bajás solo. Porque sos consciente de pecado, se va apagando ese fuego, ¿y cómo no te vas a bajar solo? Entonces, sí, si se va apagando el fuego, te bajás. El Señor te dio la oportunidad. A ver, en esto tenemos que discernir mucho, porque el Señor nos da oportunidad a muchos. Y tenemos que tener cuidado también cómo entendemos la revelación. Entendemos, porque al instrumento de la revelación le habla así. Pero si yo le digo a Ale, se bajó de predicar y no quiere predicar más porque está fría espiritualmente, le dice, no, el Señor no te bajó. Y después sube, pero sube sin limpieza, le estoy apañando el pecado. En este sentido, tiene que arrepentirse para volver a subir y decirle, Señor, me enfrié y es por mi pecado, hay un arrepentimiento, entonces retoma el ministerio. Es verdad, el Señor le da otra vez la oportunidad, pero todo por el arrepentimiento, porque si no, se dice, simplemente se enfrió, se sentó, es como que no tiene la culpa esa persona, habiendo abandonado el ministerio. Entonces se bajó, se enfrió, entonces subimos otra vez con fuego extraño y seguimos haciendo con fuego extraño nuestro ministerio. Por eso tenemos que trabajar el pecado, por eso tenemos que entender bien también. Está bien, hay una responsabilidad del instrumento que a veces uno tiene incapacidad de poder explayar claramente, porque yo creo que, como dice la palabra, el instrumento da sentido a la palabra. Karina había dado una vez que también, que estaba en otro idioma, entonces le daba sentido en el sentido de explicarle. Pero el instrumento explica y tiene que quedar claro. Pero muchas veces los instrumentos también, entendamos, las clases de instrumentos que estamos ahora, tal vez no tenemos la misma capacidad que estaba en la sierva. Entonces, no se explica muy claramente. Entonces, siempre dice Karina, entiendan, ¿no? Algo así, ¿no? Interpreten, algo así. Que le demos el sentido. Y yo digo, le vamos a dar sentido, pero si nos humillamos, pero si la persona está sentada así, está replicando, no le va a encontrar el sentido, no, pero, a ver, me pongo en la condición de este hermano que le dijeron un instrumento, nadie te bajó.
Yo me pongo a pensar por dentro. Dirá él, nadie me subió. ¿Vendrá la contención? Sí. Entonces, en ese sentido, trabajemos de los dos lados. El instrumento, como nosotros, para poder encontrar el sentido y hacer más apropiadamente nuestro ministerio cumplir, y también el que está sentado, no solamente mirar nuestros errores, los errores del instrumento, sino pedir perdón para encontrar el sentido, para encontrar lo bueno y para que haya comunión, porque si no hay intento, todo de un lado es esfuerzo y tal vez lo hace erradamente y del otro lado todo reproche, no va a haber nunca esa comunión. Entonces va a haber destrucción, porque buscan también la perfección en el instrumento, y el instrumento, tenemos que entender, no es perfecto. Amén. Dice así la palabra. Voy a leer el 8 otra vez. Dice: pero el que produce espino y abrojo es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Entonces, está próxima a ser maldecida, en el sentido que lo está hablando para ese tiempo, para los judíos, que no aceptaron, entonces les cae el juicio, separación con Dios, y nos vamos a apoyar en la palabra en 5, Isaías 5:1 al 7, dice esto, que el Señor había labrado una tierra, la había plantado, despedregado, había puesto una torre, y dice que esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres, dice la palabra, ¿no? Y dice en el 4, ¿qué más podía hacer yo de mi viña? Que ya no había hecho sobre ella. Entonces, le dio oportunidad, hizo, habló mediante un profeta, el otro, le advirtió de los pecados, en este caso, de la idolatría. Le advirtió del castigo, ya le dio oportunidad, y como dice acá la palabra, como esperando yo que diese uvas, dio uvas silvestres. El Señor espera el buen resultado, el fruto, o esperaba el fruto, el buen resultado de su pueblo en ese tiempo. Pero solamente se apartaron, uvas silvestres, en el sentido silvestre, fruto amargo, rebeldía, rechazo hacia el consejo de Dios, idolatría, apartamiento de las leyes de Dios. Y como dice acá la palabra, os mostraré pues ahora qué haré a mi viña. Le quitaré su vallado, o sea, su protección, y será consumida, dice. Será consumida. Aportillaré su puerta y será hollada, será destruida, será pisoteada. Entonces, este es el juicio que esperaba el pueblo de Dios por la desobediencia, por no andar en sus caminos. Y así también, en nuestra condición lo mismo. Cuando no hay un arrepentimiento, cuando hay un corazón duro, cuando hay espinos, cuando reina el pecado, cuando hay abrojos, es reprobada, porque no hay arrepentimiento. Entonces, uno medita en su condición, ¿qué fruto está obteniendo? Si hay amargura, si hay descontento en el camino del Señor, tiene que pedir perdón, porque si no, su fin es ser quemada, o sea, destruida. Y como dice acá también la palabra en Jeremías, vamos a Jeremías 4:3, y ya lo había nombrado, dice así: porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: hará campo y no sembréis entre espinos. No sembréis entre espinos. Vemos cómo lo profetizaba Jeremías. Jeremías le profetizó 23 años al pueblo de Dios. 23 años, en este caso, a Judá. Pero no escucharon. Después sufrieron las consecuencias. Se rebelaron, fueron a pedir ayuda en Egipto, pero cayeron también. Y al final fueron esclavos de Babilonia. Y vemos acá la palabra, como dice: hará campo y no sembréis entre espinos. Porque el espino lo consume. Muchas veces recibimos un poco de bendición del Señor, un poco estamos con el hablar en lengua, un poquito libertados, pero por el otro lado mezquinamos los pecados, que sabemos que son espinos. Y eso es lo que nos va a llevar a enfriarnos. Lo que te lleva a enfriarte
y lo que te lleva a atormentarte otra vez. Un poco de levadura, decía el Señor, leuda toda la masa. Eso está hablando de otra cosa. Pero yo digo, un poco de pecado te enfría espiritualmente. Espiritualmente, los pecados que permitís en tu vida te hacen perder toda la bendición del Señor. Entonces, después viene la destrucción. Y esto le pasó a los judíos, porque los judíos tenían la bendición de Dios, tenían la oportunidad, pero misturaban con la idolatría, coqueteaban con la idolatría, con los pueblos paganos. Entonces, en este sentido, cuando no hay una separación, no hay un arrepentimiento, esa es la destrucción que le espera a uno. Y acá en Hebreos, por ejemplo, nos enseña mucho de este rechazo al sacrificio de Cristo que tuvieron ellos en ese tiempo, y que, a ver, nosotros somos hijos de Dios, ya está el sacrificio, ya no hay otro sacrificio, y nos sirven los sacrificios de la ley, como nos decía acá, pero sí vemos que el tormento, si no hay una separación del pecado, permanece. El dolor de cabeza permanece. La mala suerte permanece. Las enfermedades permanecen. Y en eso uno tiene que ir trabajando. Señor, perdóname, para que le encuentre sentido a este camino, para que le encuentre el gusto, porque me estoy separando, porque estoy haciendo a mi manera, porque ya no puedo predicar, porque ya perdí la presencia, porque ya no tengo ganas de estar acá, no tengo ganas del servicio, no tengo ganas de nada. Lo que en un primer tiempo era toda alegría, la fuerza como para querer hacer la voluntad del Señor, hoy ya no está en mí. Esa llama se va apagando, ese fuego se va consumiendo. Pero nosotros tenemos que ser como en el tiempo de la ley. El altar de Dios estaba encendido continuamente y esa llama no se tendría que apagar en nosotros. Continuamente tendría que arder, pero en el sentido de que nosotros no perdemos la salvación. La llama siempre va a estar, pero digo un fuego avivado, en el sentido un fuego abundante, que eso se refleje en nuestra vida. No es lo mismo ver una llama grande que una llama chiquita así no se ve. Entonces, para eso justamente nos da la palabra, para entender nuestra condición, para pedir perdón y que el Señor nos liberte de los pecados. Amén. Seguimos mañana.